Trabajé aquí toda mi vida. Primero comencé en la cocina porque le tenía temor a la gente. Y luego cuando crecí y fui tomando más confianza, salí al frente a trabajar como camarera. Y así fue como conocí a Mindy. Era una de mis mejores amigas en el trabajo. No era de salir de fiesta y a beber. Si quería que saliera, tenía que llevarla conmigo. Hola, soy Mindy, déjame un mensaje. Mi amiga Danielle y yo nos encontramos en el bar. Bebimos algunas cervezas y decidimos llamar a Mindy para saber si quería reunirse con nosotras. Hola Mindy, soy Tony. Hemos intentado ubicarte. Llámame cuando lo escuches, ¿de acuerdo? Adiós. Danielle intentó llamarla desde su teléfono y tampoco respondió, entonces pensamos, vamos para allá y veamos qué está haciendo. Cuando llegamos al apartamento de Mindy, Danielle se quedó en el auto y yo subí. Golpeé la puerta y no escuché nada. Entonces dije, Mindy, sé que estás ahí, tu auto está aquí, y seguía golpeando la puerta. Estaba muy oscuro. Entonces entré y de repente vi algo frente a mis pies. Luego me di cuenta de que era Mindy. Yo estaba en mi auto cuando Tony salió corriendo del edificio de Mindy, gritando. Creo que Mindy está muerta. Tiene algo alrededor del cuello. Tony me tomó del brazo izquierdo y me arrastró desde mi auto hasta el apartamento de Mindy. Yo empujé la puerta. Podía ver el cuerpo de Mindy tendido allí. Le habían cortado la garganta. No me gusta recordar lo que vi. Tenía una botella de desinfectante al revés en su mano. Y había mucho olor a desinfectante. Era abrumador. Y fue entonces cuando vi a un vecino de Mindy entrar al apartamento. Personalmente no lo conozco, no lo conocía. Ni siquiera sé de verdad si lo había conocido antes. Se agachó junto a Mindy, puso sus manos en su muñeca para sentir el pulso. Me miró desde abajo y me dijo, lo siento, cariño, pero tu amiga se ha ido. Recibí una llamada con respecto a un homicidio alrededor de las 9 en punto de la noche. Solo escuché, ¿pueden venir a esta dirección? Tenemos una muerte muy sospechosa. Recibí la llamada desde la central. No sabía bien qué pasaba. Tenía una llamada de alguien histérico. Y este incidente sucedió a una cuadra de mi casa. Así que salí corriendo de mi casa, caminé una cuadra. Y cuando llegué a la puerta y vi a Mindy en el suelo, tenía un cinturón blanco alrededor del cuello y un cuchillo clavado hasta la mitad. Además de que había otro cuchillo junto a su cuerpo. El mango del cuchillo estaba roto, separado de las hojas. Parecían haber quemaduras químicas por el desinfectante. Le habían vertido en la cara, cuello y pecho. He lidiado con homicidios en el pasado. Sabía que necesitaría ayuda adicional. Trabajé durante más de 40 años en las fuerzas federales y mi primera impresión cuando llegué allí fue, vaya, ¿sabes? ¿Por dónde comenzamos? Bueno, me gusta tomar fotografías, entonces lo hice. Obtuvimos toda la evidencia que pudimos. No había señales de entrada forzosa en el apartamento. No parecía que fuera un robo tampoco. Fue un caso difícil para trabajar. Sobre todo cuando empezamos a descubrir más cosas sobre Mindy y la gran persona que ella era.
Hay muchas fotografías aquí. Esta es hermosa. Adoptamos a Mindy y a su hermana en Bogotá, Colombia, Sudamérica. Y recuerdo la manta suave en la que la envolvieron. Esos enormes ojos oscuros mirándome. Me enamoré de ella en ese instante. Mindy era un poco varonera. Le gustaba montar a caballo y el básquetbol. Era muy deportista. A Mindy le encantaba trabajar aquí en la granja. Yo solía tener un tractor Alice Chalmers con embrague de mano. Ese era su tractor. Me ayudaba a mover los fardos de heno, incluso los grandes, y se montaba en el tractor conmigo, en la cabina, y lo disfrutaba mucho. Hola, soy Mindy, déjame un mensaje. Hola, Mindy, habla mamá. Creo que intentaste llamarme hace un rato. Te devuelvo la llamada. No alcancé a atender el celular. Adiós, llama a casa, estoy en casa. Adiós. Recuerdo que esa noche escuchamos un golpe en la puerta. Y recuerdo haberme dado vuelta y mirado el reloj. Decía que eran las 11:30 y pensé, esto no es bueno. Cuando ves al alguacil, por la cabeza se te cruzan mil cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Y entonces habló y nos dijo, Mindy ha sido asesinada. Está muerta. Y es algo que no puedes imaginar. Recuerdo golpear los pies contra el suelo y gritar no, 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 y me fui corriendo hacia arriba, al cuarto de Mindy. Tomé su fotografía y una vieja camiseta que había dejado. Yo no podía soltarla, solo me derrumbé, no paraba de llorar. Fue algo muy duro, realmente muy duro, muy doloroso. Ya sabes. ¿Cómo? No lo sé. Espero que nunca nadie reciba ese golpe en la puerta. Cuando hicimos la autopsia, parecía haber un poco de piel debajo de sus uñas. Le cortamos las uñas y esas muestras fueron enviadas al Laboratorio Criminalístico Estatal, donde fueron analizadas. El laboratorio nos dijo que la muestra parecía ser un material biológico como la piel, pero era un caso tan raro que no teníamos idea con quién concentrarnos, en quién considerar como sospechoso. Entonces comenzamos a investigar a quienes encontraron a Mindy, sus amigas y a Jay, el vecino de al lado. Bien, regresemos al miércoles. Estás en casa, viendo TV, te sientas a cenar y entonces, ¿qué sucedió? El vecino de Mindy, uno de los primeros en llegar al apartamento de Mindy luego de que sus amigas la encontraran. Estoy sentado en el sofá y escucho un ruido extraño. De hecho, entró al apartamento y tocó el cuerpo. Bueno, sin duda, valía la pena hablar con él. Mi opinión personal, sí. Para mí parecía haber sido estrangulada. ¿Por qué crees eso? Porque he estado preso durante un tiempo en California y he visto mucha basura. Averiguamos que Jay había estado en prisión. ¿Tuvo que ver con algo violento? Solo peleas. También descubrimos que tenía una herida, como un arañazo. ¿Tus manos tienen cortes y heridas? ¿Eso es normal por tu trabajo? Sí, es algo de todos los días. ¿Ven? Por golpear el hierro y demás. Durante todo el día. Me corto bastante. ¿Él es un buen sospechoso? Sí. No puedes decidir qué sucedió en un crimen y salir a buscar evidencias que respalden lo que ya decidiste. Primero, encuentras las evidencias y eso te ayudará a lo que realmente sucedió. Sus amigas encontraron a Mindy Morgenstern, estudiante de 22 años, muerta en su apartamento anoche, luego de que se ausentara a cenar con ellas. Ahora la policía intenta averiguar quién asesinó a Mindy y por qué.
De acuerdo. Ha sido una semana difícil para ti, ¿no? Hermosa, ni un poco. Para nosotros tampoco. Ah, seguro. Sí. Volvamos al miércoles. ¿Recuerdas haber movido tus manos y demás? No, pero yo, ya saben, cuando fui allí, como no soy un idiota, no toqué nada. Jay, el vecino, era persona de interés en este caso porque había entrado al apartamento para revisarla. ¿Estarías dispuesto a realizarte un hisopado? ¿A brindarnos tu ADN? ¿ADN? Tomamos el ADN de Jay. Lleva mucho tiempo recibir los resultados, por lo que no podía decir que Jay había quedado descartado luego del interrogatorio. Tengo un poco la boca seca, lo sé. Sí. Fue uno de esos casos en los que debes decir, oye, dejemos de holgazanear, vayamos a golpear puertas y resolvamos esto. Enseguida comenzamos a recorrer el vecindario, entrevistando a amigos y conocidos de Mindy. Me llamaron. Me preguntaron si creíamos que había alguien que pudiera haberle hecho esto a Mindy o por qué. Y no teníamos idea. ¿Fue alguien que tenía a Mindy como objetivo o fue alguien que lo volvería a hacer? Nadie lo sabía. Todos éramos sospechosos. En cuanto a la investigación, no íbamos a descartar a nadie. Intentamos entrevistar a todos los que conocían a Mindy, cualquiera que haya tenido un intercambio con ella. La policía quería saber si había hablado con ella ese día. La había visitado al mediodía, así que querían que fuera a su apartamento para dar una declaración. Nosotros entrevistamos entre 50 y 70 personas, quizás unas 100. Como el acceso al departamento era libre, cualquiera podía entrar y salir de él. Toda la comunidad estaba asustada. No sabían quién sería el siguiente. Este tipo de crímenes no ocurren en una comunidad pequeña como Valley City. Cuanto más investigábamos en los primeros días, menos descubríamos por qué no tenía enemigos. Todos parecían adorarla. Luego del asesinato, recuerdo haber visto luces intermitentes en el departamento de Mindy. Mucha gente entrando y saliendo, muchos reuniéndose, gente llorando, abrazándose. Y entonces vi a un hombre llevando un canasto de ropa, como si no pasara nada malo, ajeno a todo el caos que se estaba viviendo. Fue entonces cuando vi a Dave Swenson, el oficial de policía en ese momento, y le dije, Dave, ¿qué está haciendo ese tipo? Bien, toma una silla. Mo Gibbs era oficial de la correccional del condado de Barnes, que vivió en el apartamento donde vivía Mindy. Agradecemos que hayas venido. No hay problema. Mo estuvo en mi equipo de softball de la universidad y había jugado un torneo estatal el domingo anterior al asesinato de Mindy. Lo que necesitamos hacer es comenzar a eliminar sospechosos o personas que hayan tenido algo que ver con esto. Realmente no lo conozco. Antes de trabajar como oficial de la correccional, había trabajado como seguridad nocturna en la universidad. Vamos, cariño. ¿Vienes Quizás conmigo vaya un momento? contigo, o quizás no quiera. Estará bien. Se había casado con una chica que yo conozco, que tenía un hijo, pero trabajaba para la oficina de correccionales. ¿Estuviste en el ejército? Sí. De acuerdo. ¿En qué rama? Marina. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Del 90 al 99. ¿Qué hacías cuando estabas en servicio? Búsqueda y rescate. De acuerdo. Como Mo vivió en ese complejo de apartamentos, queríamos eliminarlo como posible sospechoso. Entonces, ¿tuviste un licenciamiento honroso? Sin honores. ¿Qué? ¿Por qué? Agresión. Agresión. ¿A quién agrediste? Es una larga historia. Oh, de acuerdo. Mediante la investigación descubrimos que tenía antecedentes penales. Y además de sus antecedentes, él había estado en prisión antes. Te agradezco que estés aquí y como dije antes, ya sabes, otras personas se quejarán porque las llamamos a declarar, pero podremos decir, oye, comenzamos con un oficial de las fuerzas federales y no tuvo ningún problema en hacerlo. Aunque Bien. era un oficial de correccionales, debíamos seguir cualquier pista posible, cualquier sospechoso, porque no lo sabíamos.
Y basándonos en que estaba allí, vivía al otro lado del pasillo y tenía antecedentes penales, era un sospechoso. Por eso recolectamos una muestra de ADN y comenzamos a investigar a otros sospechosos y seguir otras pistas. Los crímenes entre chicas pueden ser muy crueles. Bien, ahí voy, ¿sí? Iba a intentar atrapar a la pequeña, pero corre demasiado rápido para mí. Recuerdo el día que llevé a Mindy a la universidad. Condujimos hasta la Universidad Estatal de Valley City. Ella no quería quedarse. Comencé a alejarme de la universidad y allí estaba Mindy, haciéndome señas, ya sabes, con las manos. Y me detuve. Simplemente no sabía si podría hacerlo, si ella podría quedarse allí. Entonces le pedí que respirara profundo. Ella lo hizo y yo le dije, puedes hacerlo, y lo hizo. Y dijo, estoy bien, mamá. Siempre me llamaba mamá. Así era ella. El campus de la Universidad Estatal de Valley City es otro mundo dentro de este pequeño pueblo. Nos concentramos en asegurarles a nuestros estudiantes que pueden avanzar en la vida con lo que sea que deciden hacer. Mi oficina está en el ala McFarland. Trabajo en el ala donde Mindy y Kyle se conocieron. Ella creía que era el amor de su vida. Era un buen chico y venía muy seguido a la granja con nosotros. Era parte de la familia, nos agradaba mucho, queríamos que fuera nuestro yerno algún día. La relación se había terminado y Mindy todavía intentaba volver con él. No quería soltarlo. En la mayoría de los homicidios, normalmente las personas de interés son las más cercanas a la víctima. Mindy tenía un exnovio, se llamaba Kyle, y lo conoció en la universidad. Él jugaba fútbol para la Universidad Estatal de Valley City. Intentamos contactar a Kyle, pero no obtuvimos ninguna respuesta de su parte. Kyle, sabes, eventualmente nos devolvió la llamada y se presentó a la entrevista. ¿Quieres sentarte en la silla? Sí. ¿Puedes contarnos cómo fue la relación y qué sucedió? Bueno, salimos durante 2 años y medio o 3. Fue una relación difícil y con muchos altibajos. Parecía que siempre estábamos discutiendo, ya sea por su exnovio o por algo más. Tuvimos que hablar con Kyle y averiguar por qué se habían separado y cuándo fue la última vez que hablaron y ese tipo de cosas. Ella tenía una personalidad muy coqueta, al menos mientras salimos. No sé si quizás eso la metió en problemas, ya sabes, tal vez por su manera de ser, quizás alguien en el restaurante, algún cliente que le coqueteó y ella no le respondió o algo así, y él o ella al final se molestó, no lo sé. Ella era una jovencita muy coqueta. ¿Has tenido algún otro contacto con ella? No, como dije, no recuerdo haber recibido ninguna llamada que no atendí ni nada de eso. Sé que solía buscar la manera de encontrar información mediante mi padre. Parece que ellos dos seguían hablando y él me lo contaba. Me llamaba y me decía, ¿sabes? Mindy esto, Mindy aquello, sucede esto. E incluso le dije a mi padre, te agradecería que dejaras de hablar con ella. Es un poco extraño. Según Kyle, su padre seguía contestando e incluso viendo a Mindy aún después de que la relación se haya terminado. ¿Alguna vez vino hasta Valley City para ayudarla con sus proyectos? ¿O a mover muebles o algo por el estilo? Cuando me dijo fue, intento recordar, ayer o hace unos días o el jueves. De hecho, la noche después del incidente, él se abrió y me dijo que la vio el lunes y luego hablaron el martes y que antes también habían estado hablando. De hecho, el padre de Kyle
La había visitado la semana anterior y unas semanas antes también. Le dije, de verdad, papá, esto está destrozando nuestra relación, no quiero que hables con ella. Y le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Dentro de 10 o 20 años van a seguir hablando? Sabes, Candace y yo estaremos casados. Tendremos algunos nietos y tú seguirás hablando con mi exnovia. Le dije, eso es muy raro. Es algo raro. Sí. Creo que el pasado junio o julio le dije, o dejas de hablar con ella o lamentablemente no iré a casa para Año Nuevo. Y serás tú quien le diga a mamá y a toda la familia la razón por la que no iré. Tome una silla. Póngase cómodo. El padre de Kyle era una persona de interés. Tenía una relación muy cercana con Mindy. Y a nosotros nos inquietaba un poco los cercanos que eran. ¿Cómo supone que Mindy y usted se volvieron, usted dice amigos, ¿me entiende? Ella era la novia de su hijo. Correcto. No entiendo la relación que tenía con ella luego de que se separara de su hijo y yo... Bueno, tendría que conocer a Mindy. Ella era todo un personaje. Ella... Eso lo entiendo. Sus acciones eran... Bueno, me recordaba mucho a mi esposa en sus épocas de juventud. Uno de los llamados en el teléfono de Mindy en la noche en que fue asesinada se descubrió que provenía del padre de Kyle. Bien, ¿cuántas veces por semana, digamos, en los últimos 3 meses, la llamaba? Probablemente 6. ¿6 por semana? Sí, son muchas menos que 20. Dice que solían ser 20. Oh, sí, solían ser 3 o 4 veces por día. Bien. Era una situación en la que ella me llamaba mucho más que yo. Muy bien. Dijo 20 veces por semana, pero luego la bajó a 6 por semana. Correcto. Creo que el día que me enteré, creo que la llamé 2 veces y le dejé un mensaje. Déjame un mensaje. Mindy, habla Rod. Sé lo que te pasó. Me encanta escuchar tu voz. No puedo soportarlo. Te quiero, niña. Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Mindy, no puedo seguir sin ti. Por favor, ayúdame. De alguna manera, ayúdame. Te quiero. Adiós. El mensaje que dejó en su teléfono, eso era una señal. Algo que era muy interesante. Sé que fue muy tonto hacerlo, pero yo quería que ella... Supongo que solo quería escuchar su voz. Hola, habla Mindy. Espero que estés teniendo un buen día. Pensamos que era un poco extraño. Sin embargo, ya sabes, la gente hace cosas extrañas. Así que necesitábamos una muestra de ADN del padre de Kyle. No me meterán eso en la garganta, ¿no? Porque me dará reflujos, lo sé. Está bien. A esa altura de la investigación teníamos buenos sospechosos. Ellos eran el exnovio Kyle, su padre Rodney, los vecinos Jay y Moe. Había que vigilar a estos 4 sospechosos hasta tener los resultados del ADN. Este es el auto de Mindy, el que conducía cuando iba a la universidad en Valley City. Y todavía hay algunas cosas adentro que eran suyas. Las dejamos ahí porque son algo con lo que podemos recordar a Mindy. No la van a traer de vuelta, pero es algo que no la olvidamos por eso. La última vez que vino a casa se fue en el auto. Conducía por el camino y todos los autos se detuvieron. Entonces regresó. Nosotros estábamos afuera y le dije a su madre, me pregunto qué se olvidó ahora. Ella se detuvo y me abrazó. Disculpen, es que esto me mata, pero me dio un gran abrazo y se fue. Y no la vi más. Cada día fue muy doloroso. Teníamos muchas preguntas. ¿Por qué alguien le haría eso? ¿Por qué fue un asesinato muy vil?
Dicen que se puede morir por un corazón roto. Yo lo creo, porque en ese momento sentí que me estaba muriendo. Damas y caballeros, hoy haremos un minuto de silencio en honor a Mindy. Por favor, hónrenla con su silencio. Días después de que Mindy fuera asesinada, la comunidad todavía no puede creerlo y se sienten consumidos por la tristeza. Todos siempre iban a los partidos de fútbol. Había personas que habían hecho camisetas en honor a Mindy. Y todos la usaron ese mismo sábado. También habían hecho prendedores de Mindy que decían, te recordamos. Yo todavía tengo el mío. Viaja conmigo cada mañana. Me aseguro que esté siempre conmigo. Mientras las trompetas recibían a su ataúd, se derramaron muchas lágrimas, incluso antes de que alguien dijera algo sobre Mindy Morgenstern, y cuando empezaron a surgir los recuerdos sobre la mujer, que siempre fue muy entusiasta en vida, fue difícil para los familiares y amigos evitar las lágrimas. El escenario estaba allí, y su ataúd allí. Mucha gente de la comunidad vino a su funeral. Y la policía nos dijo muchas veces la persona que cometió el asesinato se hace presente en el funeral. Sabíamos que había gente mirando, había diferentes investigadores, analizando, estudiando y revisando todo el lugar. Dio un poco de miedo. Nosotros estaríamos sentados allí en el frente sin saber si el asesino estaba en el funeral o no. Entonces, cada persona, cada extraño que ves, te pregunta, ¿será esta persona? No pudimos obtener ninguna información al enviar a alguien al funeral. No pudimos averiguar nada de relevancia. Cuando el Departamento de Inteligencia Criminal se involucra en un caso en el cual los agentes pueden tener preguntas sobre las órdenes de cateo, sobre cómo proceder con ciertas cosas, llaman y le piden consejos y ese tipo de cosas a la División de Crímenes. Mientras las fuerzas federales buscan y obtienen pruebas, resulta que una de esas pruebas fue provista por Mindy antes de su muerte. 2 o 3 semanas antes de ser asesinada, acudió a las fuerzas federales preocupada porque alguien la estaba siguiendo. Mindy me llamó para contarme sobre esto. Tenía mucho miedo y estaba muy molesta. Ella me llamó llorando. Me levanté tan rápido como pude de la cama y fui rápidamente a buscarla. Vino corriendo hasta mi auto y se subió. Estaba muy molesta, desesperada. Temía que esta persona se la llevara. La policía de Bailey City ha brindado pocos detalles sobre el asesinato de Mindy Morgenstern. En verdad, esta noche no obtendrán muchas respuestas. La pista principal que tiene la policía es una denuncia que presentó Mindy hace algunas semanas. Dijo que un hombre extraño se le acercó y la puso nerviosa. La policía no ha hecho arrestos. Este solía ser el restaurante de mi familia, Robbie's. Y aquí fue donde conocí a Mindy. Ella era camarera y yo estaba en la cocina o con ella. Normalmente durante algunas noches. Era muy buena camarera. Muy alegre, sonriente. Tenía esa personalidad de complacer a los demás. El tipo de persona que se sentaría en la mesa para charlar con los clientes, haciendo bromas y siendo muy abierta y amable. Había muchos clientes aquí que la adoraban, sí. Una de sus compañeras de trabajo dijo que había un hombre que vivía enfrente del restaurante en una casa rodante. Actuaba raro y siempre miraba a Mindy y a las demás chicas del restaurante. ¿Vives en algún otro lugar además de la casa rodante? No. De acuerdo. Mindy me llamó un día a finales del verano. Yo estaba en casa
y recuerdo que me dijo que estaba algo nerviosa y molesta. Me contó sobre este hombre que vivía enfrente al restaurante Robbie's. Dijo que era un hombre mayor, que no confiaba en él, se sentía intranquila. Eres un solitario, ¿no? Podría decirse que soy un vagabundo, pero... sí, soy muy solitario. De acuerdo. Nadie sabía mucho sobre él, era un extraño en el pueblo. Los miembros de la comunidad no pensaban que algún local pudiera haber hecho esto, ¿sabes? Porque la mayoría no podía creer que alguien de aquí pudiera hacer algo así. ¿Has tenido problemas con la ley alguna vez? Ninguno. Hay algo raro en él, algo extraño. Tiene ese aspecto de que no te gustaría estar a solas con él en algún lugar. Y Mindy decía que la asustaba mucho. Se sentía rara con él. ¿Alguna vez has comido en... ¿Sueles ir a beber café o algo a Robbie's? No. Es un lugar al que nunca he ido. ¿Nunca has ido a Robbie's? No. Queda enfrente de tu casa. Lo sé. Cuando lo reportaron a la ley, dijeron que coqueteaba con Mindy y otras camareras que trabajaban allí. Ella había hablado de esto y estaba preocupada por su seguridad. ¿Has ido a casi todos los demás restaurantes, pero nunca a este? ¿Por qué? No tengo ninguna respuesta. Se preguntaba, mamá, ¿qué debería hacer? Entonces le dije, bueno, llama a la policía. Si estás preocupada, nunca está de más, solo llama. Habla con ellos, quizás envíen a alguien a hablar contigo. ¿Sucedió algún incidente y quedaste molesto con alguna de las camareras? ¿O discutiste con alguna y luego regresaste al otro día para disculparte? No. ¿No fuiste tú? No fui yo. De acuerdo. Fuimos a la estación de policía e hicimos una denuncia. Les dijo lo que sabía y se quedó unos días conmigo porque estaba molesta. La policía trabajó muy duro para intentar atrapar a esa persona que creía que quería llevársela. Pero entonces, unas semanas después, la habían asesinado. ¿Recuerdas lo que estabas haciendo el miércoles? El miércoles... estaba aquí. ¿Aquí el miércoles? ¿Conocías a esta chica? Para nada. Cuando la policía fue a hablar con él, sorprendentemente tenía un corte o una herida en un brazo. Noté que tienes una herida en la mano. ¿Qué pasó? Cuando puse el filtro. ¿Tuviste que meter la mano en un lugar apretado? Sí. Sí. Lo cual estaban buscando porque, por el aspecto de sus uñas, ella había arañado a la persona que la asesinó. Nos gustaría mucho poder tomarte una foto. ¿Tienes algún problema con eso? Pueden tomarme una foto, pero no soy un criminal. Te creemos. En ese momento nos concentramos más en él. Decidimos investigarlo más a él, su historia y su pasado. ¿Tuviste algo que ver con la muerte de esta chica? No he matado a nadie. ¿La mataste? Nunca. No la maté. Ese lunes enviamos muestras de ADN de 5 sujetos que eran personas de interés. 4 resultaron negativos, pero una muestra dio resultado positivo. Ese ADN fue analizado 2 veces para verificar que el resultado fuera correcto. Estaba muy sorprendido porque no creí que una persona así pudiera hacerlo. Los crímenes entre chicas pueden... No puedo dar mucha información todavía, pero en este momento nuestro primer objetivo es quitar de las calles a la persona responsable. Cuando Mindy fue asesinada fue muy duro. Me derrumbé y lloré. No he llorado así desde ese entonces. Quiero decir, desde su muerte. Se suponía que sería sobre Mindy y su vida, ¿sabes? Pero en su lugar siempre sentí que luchaba por mi libertad o algo así. Pobre Mindy, ¿qué tuvo que soportar durante esos
últimos momentos. Puedo imaginarme el terror que pasó y nadie podía ayudarla. Realmente, creo que mis padres querían que estuviéramos juntos. Sé que a mi padre le agradaba mucho. Creo que era por su personalidad, porque él es muy parecido. Creo que fue duro para mi padre también cuando se terminó la relación, porque él perdió a quien sentía como otra hija. Enviamos 5 pruebas de ADN de posibles sospechosos. La prueba que arrojó resultado positivo era de una persona en la comunidad que muchos conocían y que respetaban. Cuando llegaron los resultados, Jay, Kyle, el padre de Kyle y el extraño que vivía frente al restaurante fueron exonerados. ¿Tienes algún problema con someterte al polígrafo? No. Ok. El ADN del oficial de correccional Moe Gibbs coincidía con el ADN debajo de sus uñas. Entonces lo citamos para la prueba del polígrafo. Con respecto a la muerte de Mindy, ¿responderás con la verdad? Sí. ¿El 13 de septiembre atacaste físicamente a Mindy causando su muerte? No. La noche en la que Moe Gibbs asesinó a Mindy, a veces me pregunto qué hubiera pasado si no lo hubiera visto llevando cosas desde su apartamento. ¿Todavía tendríamos a un asesino suelto? Bueno, hay un pequeño indicio de que algo aquí te está molestando. Y dijiste que no sabías nada sobre, ya sabes, lo que tenía alrededor del cuello y eso, pero aún así, cuando te pregunté por el cinturón, tuviste una reacción. Y me estoy preguntando por qué. Yo solo respondí con la verdad, no lo sé. Y el encargado del polígrafo notó que, ya sabes, algunas de sus declaraciones eran inconsistentes. ¿Qué sabes sobre el ADN? Nada. ¿Nada? Pero dejaste que te tomaran una muestra para comparar el ADN. Sí. ¿Cómo te sentirías si te dijera que tu ADN coincide con el que encontramos en el cuerpo de Mindy? Bueno, diría que no es verdad. Sé que no estuve ahí, así que... Bien, ¿sabes qué? El ADN es muy específico. ¿Cómo llegaron células de tu piel debajo de sus uñas? ¿Cómo pudo suceder eso? De la única manera en que pudieron llegar ahí, Moe, es mediante contacto. ¿Podrías pararte, por favor, y poner las manos detrás de la espalda? Tenemos una orden de arresto por el asesinato de Mindy Morgenstern. Eso es. Gracias. ¿Qué sucedió ahí? Sucedió el jueves cuando me estaba mudando. ¿Qué sucedió cuando...? Estaba guardando cosas en cajas y... esta de este lado, esta. Eso sucedió el viernes en Fargo. Estaba guardando basuras en el asiento del auto. Oye, Dave. Swenson. Adelante. Moe Gibbs trabajaba en la correccional, así que todos nosotros lo conocíamos, porque llevábamos personas a la cárcel y él los ingresaba y los procesaba. ¿Qué opinas, Dave, de lo que sucedió con Moe? Honestamente, estoy sorprendido. Conocía a Moe, pero sabía que las pruebas y el ADN no mentían. Sabía que Moe lo había hecho. El acusado del asesinato, Moe Gibbs, enfrenta un juicio por asesinar a Mindy Morgenstern, de 22 años. El asistente del fiscal distrital, John Byers, dijo que creen que Moe Gibbs intentó hacer un avance sexual hacia Morgenstern. Dice que no sucedió porque Mindy se resistió y por eso murió. Yo conocí a Mindy. Sabía que pelearía hasta la muerte. Siempre preguntaba qué debería hacer si alguien me ataca y yo le dije, bueno, ya sabes, peleas. Y entonces, ahora creo que desearía no haberle dicho eso, ¿sabes? Todos estuvieron muy dispuestos a ayudar a la ley en este caso.
Esto me mata porque no hubo nada que pudiera hacer y yo lo único que quería hacer era ir a su apartamento y hacer algo. Pero tengo la esperanza de que quizá algún día la vuelva a ver. El último día que Mindy estuvo viva, me preguntó, ¿crees que algún día seré una buena madre? Y le dije que sería una madre maravillosa. Ahora está en el cielo y nos cuida a todos, asegurándose de que somos los mejores padres que podemos ser para nuestros hijos. Si me pongo a hablar con alguien, incluso en la tienda, ya sabes, se me acercan y me dicen, ¿cómo lo estás llevando? Y a veces no puedes. Es algo en lo que sientes que desearías poder volver en el tiempo. Y no puedes. Mindy era una soñadora y para todos nuestros niños, eso queríamos. Que tuvieran, ya sabes, esa paz en sus corazones. Que tuvieran otra vida por delante, una mejor vida algún día.